¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre es un problema para mí subir aquí. Gracias, querido. Recuerdo que el año pasado la disposición de este lugar era al revés, ¿no es cierto? Estábamos por allí, todavía no estaba esto tan arreglado como estaba, y era todo un problema en subir en unas tarimas que habían hecho los hermanos con tanto cariño, pero no era nada fácil subir. Ahora cambió toda la cosa, pero les aseguro que esta pista no es nada fácil de subir, con esa pintura resbaladiza, pero bueno, gracias a Dios hemos podido llegar hasta aquí, y ustedes también, después de un día donde hemos estado juntos desde la mañana, y ahora juntos una vez más para leer la palabra del Señor y tratar de que ella nos alimente. Efesios capítulo 6, vamos a leer allí. Efesios capítulo 6, verso 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor en esta porción. Luego leeremos algunas otras que nos ayudarán a poder mirar esta enseñanza preciosa que la Biblia da para la vida familiar. Los hijos son una bendición. Tal cual dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Pero en la relación entre padres e hijos, muchas veces se suceden crisis y conflictos que son de cierta magnitud cuando los niños son pequeños y que cuando los hijos van creciendo, a veces se agravan. Con razón dijo alguien: hijos chicos, problemas chicos; hijos grandes, problemas grandes. Pero no siempre es así. Por eso la Escritura enseña que la relación familiar debe ser guiada por el Espíritu de Dios, en la plenitud del Espíritu de Dios. Y el hogar no es un lugar de competencia, el hogar es un lugar de complemento. Si en el hogar los esposos compiten, si los hermanos compiten, para eso están las pistas atléticas, no el hogar. El hogar es un lugar de complemento. Por eso cada uno tiene su función y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Ese es el principio general del pasaje: someteos unos a otros en el temor de Dios. Los hijos tienen que someterse a la enseñanza del Padre. Este sometimiento no es ilimitado, no es que tiene que hacer absolutamente todo lo que el Padre quiera, satisfacer los caprichos del Padre. Esa sujeción de la esposa al esposo es en el Señor, y de los hijos a los padres también es en el Señor.
Los padres también tienen que someterse a los hijos en no provocarlos a ira, sino ser capaces de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa terminología que usa la Biblia está llena de enseñanza espiritual y es bueno que la podamos comprender y entender para poderla llevar a cabo en nuestros propios hogares, para el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia y de nosotros mismos. Evidentemente el pasaje le está hablando a hijos de cierta edad, porque el mandamiento se los da a ellos, quiere decir que ellos tienen que tener esta actitud. No cabe duda que en un auditorio tan amplio habrá personas que tienen hijos pequeños. Otros tendrán hijos no tan pequeños, algunos ya jovencitos y algunos hijos que todavía están en el hogar y ya están en la etapa de la juventud. Por lo tanto, la Escritura enseña que cuando los hijos ya comprenden, ya entienden, los hijos deben obedecer a los padres. Aquí dice así la Escritura, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra obedecer literalmente significa escuchar, oír. La idea literal de la palabra es que los hijos se ponen debajo de lo que los padres le dicen. Eso es obedecer. Los hijos pueden escuchar, pero puede que las cosas le entren por un oído y le salgan por el otro. Por eso el libro de Proverbios, aunque en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y parte en arameo, muchas veces usa la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo, mi ley. Ese oye en hebreo es el equivalente al obedecer en el griego, o mejor dicho, a la palabra en el griego que nosotros la tenemos traducida por obedecer en este pasaje. Quiere decir que los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. La razón es porque esto es justo. Colosenses dice: porque esto es lo que agrada al Señor, agregándole un aditamento más a la justicia. Es algo correcto, es algo recto, que los padres orienten a los hijos de manera correcta y que los hijos, al tener falta de experiencia en la vivencia de ciertas circunstancias, obedezcan a sus hijos. Ahora, para que esto suceda, los hijos tienen que ser enseñados en la obediencia. Es aquí donde nosotros entramos a el principio de la vida de los hijos cuando son pequeños. Algunos llegaron al conocimiento de las verdades de Dios y a la persona de Jesucristo como Salvador siendo jóvenes, entonces tienen que partir de ahí. Pero otros han sido criados en hogares cristianos. Otros están formándose para tener hijos en el futuro. A los hijos hay que enseñarles la obediencia. Los hijos no nacen obedientes, más bien nacen desobedientes. Nadie les enseña a desobedecer. Eso ya lo traen con su propia naturaleza. Lo que hay que enseñarles es a obedecer. Esa es una tarea preciosa y maravillosa que madre y padre tienen que ponerse de acuerdo para llevarla a cabo. La Biblia, como es un libro de enseñanza y de ayuda y de verdades espirituales, nos enseña de qué manera podemos, valga la redundancia, enseñar a nuestros hijos. ¿Vemos algunos textos? Deuteronomio capítulo 6.
Allí el Señor está enseñando a su pueblo y les dice, esta es la forma que ustedes tienen que enseñar a sus hijos. Es maravilloso porque ahora nosotros tenemos esta parte de la Escritura que nos ayuda, nos enseña. A ver, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que los hebreos llamaban el gran Shema, la gran declaración. Jehová el Señor, uno es. Dios es un ser que se expresa en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Este Dios debe ser amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y luego dice cómo esta verdad que la persona tiene que apropiar, la transmite. Ahí está la enseñanza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué manera de enseñar. A veces cuando las personas están esperando al bebé, al hijo, allí se prepara la habitación y muchas veces aparecen esos textos tan preciosos que nos ayudan y que están allí como una enseñanza, que son los símbolos. Pero el orden que Dios le da para la enseñanza tiene un orden y ese orden tiene una prioridad. ¿Cómo se enseña a los hijos? En primer lugar, las palabras de Dios tienen que estar en el corazón de los padres. Y estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón. De nada sirve que las palabras de Dios estén en los labios de los padres si los hijos en el transcurso del tiempo ven que esa no es más que una enseñanza que sale de los labios pero que no está en el corazón de sus padres. Cuando la palabra está en el corazón de los padres y de las madres, es allí donde ella empieza a formar la vida del padre y de la madre y luego podrá formar la vida del hijo. La segunda cosa, dice, las palabras que yo te doy hoy, primero estarán en tu corazón y segundo estarán en tu conversación. Hablarás con tus hijos. Es maravilloso el efecto que la palabra de Dios produce. ¿Y cómo es eso? De una manera natural. Cada hogar lo verá como mejor se ajusta a su situación. Algunos dicen, bueno, vamos a tener un tiempo para el devocionar, para el culto familiar. Otras veces la vida y el ajetreo no permite, pero la idea es que la palabra de Dios es la referencia común, natural. Y entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa. Cuando estés en tu casa. Cuando de repente aparece una escena, algo en la televisión, que muestre la grandeza de Dios en la naturaleza, o esas cosas que se ven por allí que contradicen los principios de Dios, ahí es donde los hijos reciben instrucción, reciben enseñanza. Sí, pero el Señor dice que esa no es la forma de divertirse, que esa no es la forma de jugar, que esa no es la forma de amar, que esa no es la forma de actuar. Hablarás con tus hijos. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa. Es una referencia normal. ¿Por qué? Porque la palabra está en el corazón. Cuando la palabra está en el corazón,
va a salir por la boca. Cuando la palabra no está en el corazón, no se sabrá qué hablar, se dirá cualquier cosa. Cuando los hijos están bajo sana enseñanza, Dios produce la disposición a obedecer. Por eso hablarás con tus hijos. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa. ¿Qué más? Andando por el camino. Cuando salgas, cuando estés por allí, a algún lado. Y de pronto aparece el tema y dice, mira lo que ha hecho el Señor, mira qué bendición, mira qué valor tiene esto, mira esa conducta, mira esa circunstancia, mira eso como desobedecen al Señor, eso no está bien, hijo. Dice, andando por el camino, ¿y qué más? Y al acostarte y cuando te levantes, uno diría, pero bueno, hay que estarle metiendo la Biblia todos los días a los chicos en la cabeza, es un trabajo de lavado cerebral. No. Es algo normal, no es una imposición, es el resultado de cuando las cosas de Dios están en el corazón de los padres, entonces se las transmiten a los hijos. Primero en el corazón, segundo en la conversación y tercero, si puede ser, en la casa. Allí están los textos, ¿no es cierto?, que siempre solemos ver: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. Y tantos otros textos que son símbolos. La forma hebrea de transmitirlo dice, y las atarás en tu mano, esas eran las filactelias de ellos, y le escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir? La Biblia tenla cerca, los conceptos de Dios tenla cerca, pero este es el orden. No sea cosa que pongamos los textos en la casa, pero no estén en la conversación, ni estén en el corazón de los padres. Eso hará que el chico lea y lo vea como una expresión religiosa, no como una verdad espiritual. La Escritura sigue enseñando y dice, ¿cómo hay que enseñar a los hijos? De varias maneras. Cuando las palabras están en el corazón, cuando están en la conversación y luego cuando están en la casa a través de los símbolos. ¿Qué más? Proverbios, capítulo 4. Mire qué forma tan maravillosa de enseñar de un padre. 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El padre le está explicando la enseñanza. No es simplemente para que hagas lo que yo quiero. La enseñanza es para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, dice. No desamparéis mi ley, no la tengáis en poco, no dejéis de escuchar mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. Está recordando la enseñanza de su padre, y ahora la enseñanza de su padre se la está transmitiendo ¿a quién? A su hijo. Miren los valores espirituales cómo pasan de una generación a otra. Con razón decía un proverbio chino, una generación planta el árbol y la otra generación recibe la sombra.
La misma generación que planta el árbol no puede recibir la sombra, porque el árbol tiene un tiempo de crecimiento. Pero vaya que si una generación quiere tener sombra, le debe agradecer a la otra que plantó el árbol. Qué bendiciones que en la vida espiritual algunos hayamos nacido en hogares cristianos. Porque los padres pusieron el fundamento de un hogar cristiano y ahora los hijos seguimos construyendo con nuestras propias familias. Y eso es lo que pasa con el caso del escritor de Proverbios. Él dice, yo fui delicado y único delante de mi madre y también de mi padre, y él me enseñaba y me decía, verso 4, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, de vuelta aparece la palabra oye. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Capítulo 7. Usted nota con qué espíritu el Padre está enseñando. No es una manera arbitraria. Es una enseñanza que conduce a la persona a la cordura. A los hijos hay que enseñarles a obedecer. A veces cuando los niños son pequeños no nos damos cuenta que la desobediencia no es un problema de sentimientos. No es que el chico no quiere a la madre. Sí, ¿por qué me desobedece? Es un problema en la voluntad. Si hace cosas contra sí mismo, uno le dice, no toques el enchufe, y va y lo quiere tocar. No es un acto de falta de amor a la madre, es un problema de la voluntad. Por eso la enseñanza tiene que tener firmeza. La firmeza no significa que hay que golpear a los chicos, que hay que maltratarlos. Pero cuando al chico se le dice algo, hay que darse cuenta cuando él lo va a hacer porque se olvidó del mandamiento o lo va a hacer por un acto de rebeldía. Porque se le dijo que no, lo va a hacer a propósito. Ahí a lo mejor hacen falta más que palabras. Hará falta tal vez una mirada firme. Habrá falta tal vez un tono de voz que le haga reconocer que no hace falta decirle las cosas 20 veces. Con que el padre y la madre se la diga una vez, a la segunda vez va a haber más que palabras. Pero no es para avasallarlo, no es para acobardarlo, no es una pulseada que tenemos con nuestros hijos, a ver si me obedece o no me obedece, a ver quién gana la pulseada. Eso no es crear en disciplina y amonestación del Señor. No competimos con nuestros hijos. O mejor dicho, no debiéramos competir con nuestros hijos. Hay madres que quieren competir con sus hijas. Hay padres que quieren competir con sus hijos. Nosotros podemos ponernos al lado de nuestros hijos como sus amigos
y actuar como amigos en determinadas circunstancias, pero nosotros no somos los amigos de nuestros hijos. Los amigos siempre se toman de los pares. Nosotros somos los padres, no pares. No somos iguales que ellos. No tenemos la misma función, no tenemos la misma edad, no tenemos la misma situación en el hogar. Dios nos puso como padres y como madres y a ellos los puso como hijos. Ellos tendrán sus amigos de sus pares, de aquellos que son igual que ellos. Nosotros nos podemos poner al lado de ellos y tratarlos de una manera cariñosa, pero siempre nosotros estamos en otra función con nuestros hijos. Nunca la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus amigos, pero sí que tienen que obedecer a sus padres. En el capítulo 7, versículo 1, sigue el padre enseñando. Qué manera preciosa de enseñar. Dice, verso 1, hijo mío, guarda mis razones. No fue que el padre le dijo, esto es así porque lo digo yo, esto es así porque es así. No, le dio razón. Le dio razón. Ese estilo victoriano que los padres se enseñoreaban de los hijos no era el modelo bíblico. Y es maravilloso que Pablo escriba en Éfeso estas palabras, porque ustedes saben que estaba en auge la patria potestad. ¿Qué era la patria potestad? Era cuando el padre tenía absoluto derecho sobre el hijo. Nacía un hijo y lo ponían sobre los pies del padre. Si el padre lo levantaba, el hijo volvía al hogar. Si el padre pasaba de largo, lo dejaban abandonado al niño. En la sociedad de aquel tiempo, en Éfeso y en todo el Imperio Romano, la patria potestad ejercía un control de los padres sobre los hijos despótico. Aparece el cristianismo con ese principio elevado y precioso de que los padres tienen que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor y no provocarlos a ira. Y cambió la sociedad. Pero como la sociedad no tiene en cuenta a Dios, como el péndulo, se va de un lado para otro. Y desde aquel estilo de la patria potestad que luego en los siglos posteriores se manifestó con el espíritu victoriano de los padres que eran déspotas, los hijos no podían hablar, solamente se les hacía una seña y tenían que obedecer. Los hijos no tenían derecho a conversar, a hablar, a opinar. Todo ese estilo fue nefasto para la crianza. Al día de hoy, donde solamente parece que los niños tienen que hacer absolutamente todo lo que quieren y en vez de que los hijos sigan a los padres, el péndulo se fue hacia la permisividad. La permisividad paterna ha llegado a un extremo que ahora, en vez de que los hijos sigan a los padres tienen que seguir a los hijos. Pero la Biblia guarda equilibrio. Y en capítulo 7 que estamos leyendo, dice el verso 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Cuáles son las niñas de tus ojos? Las pupilas. Vio como la pupila del ojo, apenas aparece un objeto que parece atacar el ojo, la pupila enseguida cierra. Tengo aquí delante mío un pequeño zoológico, como ustedes verán, y apenas se acerca alguno, ya está el instinto propio de pestañear para cuidar el interior del ojo. Así le dice el Padre, mira, los consejos que yo te doy, guárdalos, porque no tienen que ser atacados por nadie. Guárdalos como las niñas de tus ojos.
Qué manera de enseñar. Qué manera preciosa de guiar a los hijos de la tierna edad a que empiecen a darse cuenta el valor que tiene obedecer a los padres. Cuando los padres, por miedo a los hijos, no les enseñan la obediencia, cuando los hijos empiezan ellos a manejar a los padres, porque los niños son preciosos, pero manipuladores. Ellos saben cuando están en la casa del abuelo y qué cosas el abuelo le permite y qué cosas papá no permite. Ellos saben cómo pueden conseguir tal cosa de la abuela, tal cosa de la madre, tal cosa del padre, cómo pueden manipular la situación ante los hermanos, cómo el pequeño a veces encontró la forma de que las cosas vayan a su manera, precisamente porque manipula su niñez. Los niños son manipuladores. El problema es cuando los padres empiezan a permitir que los hijos los manipulen a ellos. Porque la figura de los padres se desdibuja para el hijo. Él se siente el rey de la casa, él manda. Una cosa es que el niño cuando sea bebé y los padres primerizos corran ante el primer llanto. Otra cosa es cuando el niño empieza a manipular a los padres y sabe en qué momento está y en qué circunstancia está. Hay un principio que suele usarse en muchos aspectos y es que toda conducta que da buen resultado tiende a repetirse. De ahí nacen las cábalas. Los programas de televisión no se decían en el último mundial. ¿Se recuerda usted qué hacía cuando estaban jugando el mundial anterior que habíamos ganado? ¿Sí qué estaba haciendo? ¿Con qué amigos? ¿Con qué cosas? Dice, bueno, repita la situación. ¿Para qué? Para que se repita el mismo resultado. Así se generaron las cábalas. Toda conducta que da buen resultado tiende a repetirse. Si un niño se echó al suelo y con un berrinche logró que la madre le dé lo que quiera, esa conducta le dio resultado. ¿La va a volver a repetir? ¿La va a volver a repetir? La próxima vez cuando pida algo y no se lo dé, va a volver a hacer exactamente lo mismo, porque le dio resultado. Ese es el problema de la permisividad. Cuando los padres tienen miedo de los hijos. Un día pasé por una librería secular y encontré un libro de un judío no cristiano, Jaime Barijo, y me impactó el título, El miedo a los hijos. Hay padres que le tienen miedo a los hijos. Hay hijas que comenzaron a manipular a sus padres de tal manera que los padres no se atreverían a limitarlos en nada porque le tienen miedo. No se puede criar a los hijos con miedo. Pero de ahí a pasar al extremo de ser un padre arbitrario, no es lo que la Biblia enseña. Por eso, ¿qué dice la Escritura? Le dice a los padres que enseñen lo que es la obediencia y que esa enseñanza sea el resultado del razonamiento, del consejo. Claro que es con firmeza. Claro que es en la plena convicción de que es la verdad. Cuando los niños son pequeños, habrá cosas que habrá que decidirlas, porque los niños no pueden decidirlas. Pero cuando los hijos empiezan a crecer, finalmente nosotros podemos guiar, orientar, pero no podemos imponer nuestra voluntad sobre nuestros hijos, a no ser
cuando la Biblia lo marque claramente. Se dice que hay un segundo alumbramiento que es más doloroso que el primero. Las madres saben cuán doloroso es el primer alumbramiento, los padres no sabemos nada de eso. ¿Y cuál es ese segundo alumbramiento? Cuando los hijos van al mundo de los adultos. Los hijos son pequeños y son totalmente dependientes de nosotros. No comen solos, no se cambian solos. Y la crianza consiste en enseñarle a hacer con provecho las distintas cosas para que un día sea un hombre, una mujer, hecho y derecho. No le podemos dar el cambio de un enchufe a una criatura de 5 años. No lo puede hacer con provecho. Eso lo tienen que hacer los grandes. Pero hay cosas que el niño a los 5 años puede hacer, a los 7 años puede hacer. Hay padres que dicen, a mí me hicieron trabajar, mi hijo no va a trabajar absolutamente nunca. A mí me privaron de todo, mi hijo va a tener absolutamente todo lo que quiere. Los lujos hacen perder la capacidad de aprecio. Una cosa es que usted de pronto pueda comer un chocolate y lo va a disfrutar si fuera que alguien en este momento le acerque un chocolate. Pero créame que si le dan chocolate a la mañana, a la tarde, a la noche, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, llega un momento que ¿qué? Que usted va a querer pan con manteca. Los lujos y los excesos hacen perder la capacidad de aprecio. Los hijos tienen que tener sus juguetes necesarios, siempre y cuando los padres lo puedan comprar, pero no hace falta que tengan en exceso. Los lujos hacen que pierda la capacidad de aprecio. No va a disfrutar de ninguno. Todo le impactará por un momento, pero luego perderá el aprecio. ¿Por qué? Tiene mucho. Tiene demasiado. Lamentablemente otros se han criado en la más extrema necesidad. Eso tampoco es bueno. Pero los padres van equilibrando. Por eso no tienen que tener miedo a los hijos. Y los padres, apenas los hijos nacen, yo sugiero que les hablen del Señor antes de nacer, porque los hijos perciben. Cuando los hijos están en el vientre gestándose, el padre y la madre se pueden juntar y pueden leer la palabra de Dios. No me cabe duda de que como el niño constantemente manifiesta y siente a través de la madre, todo eso va a ser de provecho, pero cuánto más cuando crece. Es una bendición cuando los padres pueden enseñar a sus hijos lo que es la obediencia y los van llevando por el camino de la obediencia. Otros conocieron al Señor de grandes y hay que empezar a cambiar educación, cultura. Es ahí donde la palabra de Dios empieza a guiar y empieza a mostrar cómo tiene que ser la enseñanza. La enseñanza primero tiene que estar en el corazón de los padres, luego debe estar en la conversación de los padres y luego tiene que estar en la casa, en los símbolos, si es permitido. Pero con que esté en el corazón y esté en la conversación, el chico está bajo sana enseñanza. Puede que después la desprecie, puede que después la menoscabe. ¿Cuándo? En el segundo alumbramiento. Cuando son chiquitos los tomamos de la mano, vamos a la reunión y vienen a la reunión con gozo. Es el lugar de salida, es lo que le da identidad a la iglesia. Pero llegan a alguna edad donde dicen, no quiero ir más a la reunión. Algunos lo dicen, lamentablemente. Es cuando el chico ya tiene capacidad de decisión. Dios hizo así la vida. Esto es llamado segundo alumbramiento, cuando el chico deja de ser el bebé, cuando la señorita deja de ser la bebé para transformarse en una señorita que toma sus propias decisiones.
Este momento suele ser crítico para los padres y a veces suele ser crítico para la iglesia. Hay hombres en la obra de Dios que dicen, se me va, y si se me va, ¿qué hago? Si soy demasiado fuerte, por ahí lo he hecho. Si le dejo que haga y que esté con sus amigos en el mundo, por ahí se me va. Y esto trae crisis a la iglesia, precisamente porque no se entiende lo que se está viviendo. El chico primero escucha todo lo que dice el padre, acepta todo lo que dice el padre, lo sabemos todos, como hacíamos nosotros también cuando éramos pequeños, pero llega un momento que evalúa. Y decide si la enseñanza que le dieron sus padres la va a transmitir o la va a rechazar. Es aquí donde los padres entran en crisis porque dicen, ¿y ahora qué hago? Hay padres que entran en crisis y en conflicto. Algunos se recriminan unos a otros. Vos, que no le dejabas tener los amigos, que querías que fuera acá, vos que le diste esto, vos que le diste el otro. Es un momento no para perder la calma, será un tiempo para evaluar. Pero hay que entender que Dios hizo la vida así. No podemos ejercer el control de nuestros hijos de la misma manera cuando son jóvenes que cuando son pequeños, y Dios tampoco lo hace. Por eso la enseñanza en los primeros años de vida es fundamental para orientarlo, para guiarlo. No lo instruimos en nuestro camino, instruye al niño en su camino. El camino es de él. Si lo dejo sin instrucción, se pierde irremediablemente, porque el mal está en él como en nosotros. Pero si lo guío y si lo oriento, él puede elegir bien. ¿Qué tarea? ¿Qué pericia hace falta? ¿Cuánto hay que aprovechar las circunstancias cotidianas de la vida para enseñar a los hijos? ¿Cuánta guía del Espíritu y la llenura del Espíritu en un hombre y una mujer que no saben cómo ser padres, porque nadie sabe cómo ser padre, porque los hijos llegan y nos inauguran como padres? Dice, pero yo tengo 4 o 5. Y bueno, pero generalmente los tenemos en una etapa corta de la vida. Hoy tengo hijos, el mayor de 35, el otro de 33 y otro de 32. Hoy podría mirar para atrás, pero ya no están, ya la tarea la hice antes. Hoy tengo los nietos, no es la misma responsabilidad mía sobre los nietos, aunque alguna responsabilidad tengo. Dice Dios, y estas cosas las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una tarea espiritual de los abuelos, pero no es igual a la de los padres, ni es por sobre la de los padres. Algún día, si hablamos de los nietos, vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. ¿Y qué tienen que hacer los padres? La Biblia enseña cómo tienen que criarlos. Y volvemos a Efesios para tratar de concluir en esta tarde este tema tan vasto. Cuando los hijos llegan a la edad de tomar sus propias decisiones, no es momento de desesperarse, sino de confiar en la enseñanza que le hemos dado. Algunos a veces mirarán las luces del mundo y el mundo los atrapará. Es allí donde debemos acercarnos a nuestros hijos y decirles, tú sabes lo que te hemos enseñado.
pero no podemos forzarte, ni Dios lo hace. Pero estaremos orando para que Dios te recuerde lo que te hemos enseñado con tanto cariño. Él podrá irse detrás de una mujer o detrás de un hombre. Él podrá irse detrás de amigos, de música y de diversión. Pero si la enseñanza ha sido manifestada en sus padres porque la tenían en el corazón y se la transmitieron en la conversación, él nunca estará tranquilo ni en paz si es del Señor cuando esté viviendo lejos del Señor. Es un tiempo de mucha oración, de mucha paciencia y sin lugar a dudas de mucho sufrimiento. Es allí donde toda la iglesia tiene que ayudar a esos hogares. Lamentablemente hay un espíritu en algunos lugares de juzgamiento, cuando debiera haber un espíritu de comunión. ¿Cómo debe ser la crianza? Los hijos deben obedecer a los padres porque esto es justo y deben honrar a los padres. Esa palabra significa valorarlos, cuidarlos, mantenerlos, si hace falta. Pero ahora los padres, dice el verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta palabra provocar a ira parece que es un pecado muy peculiar de los padres. No hay que provocar a ira a los hijos. Dice, ¿y cuándo provoco a ira a los hijos? Los hijos son provocados a ira por muchas cosas. ¿Qué es provocados a ira? Es que están incitados a que se rebelen. No hay que incitar a los hijos que se rebelen. Entonces le digo todo que sí. No, si usted le dice que todo que sí, lo empuja a la rebeldía. Usted lo que no tiene que hacer es provocarlo a ira. ¿Y de qué manera? De muchas maneras la Biblia nos presenta. Provocar a ira literalmente significa poner el dedo en la llaga. A veces los hijos están en una circunstancia que hierven de hostilidad, presionados por los amigos, por sentimientos, por amores ocultos, por un montón de cosas. Nosotros no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacerlo? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo los hijos son provocados a ira? De muchas maneras. Los hijos son provocados a ira cuando ven en los padres predilección por un cierto hijo. Hubo problemas entre Jacob e Esaú porque los hijos vieron la predilección de los padres. Hay hijos que nos cautivan, parecidos a nosotros, repitiendo los mismos gustos, nos vemos identificados con ellos, pero tenemos que tener mucho cuidado en no hacer distinciones ni diferencias. Cuando los hijos saben que el hijo predilecto no es él sino otro, eso lo provoca ira. Los hijos son provocados a ira cuando hacemos de ellos nuestro nivel de estatus. Los hijos son una bendición, pero no son nuestro nivel de estatus.
¿Qué quiero decir con eso? Nos gozamos que los hijos sean más capaces que nosotros. Si fuimos hombres de primer grado hasta séptimo grado, como en mi caso, me gozo en que los hijos puedan llegar al nivel secundario, terciario, que puedan ser profesionales. Pero si un hijo es un obrero, tiene tanto valor como si fuera médico. Los hijos no son nuestro nivel de estatus. Claro que nos alegramos con sus logros, pero los amamos por lo que son, no por lo que lograron. No los usamos para que la gente nos admire. Tiene 3 hijos médicos. Tiene un hijo arquitecto. Los hijos no son nuestro nivel de estatus. Cuando los hijos perciben que nosotros los estamos usando como nivel de estatus, eso los provoca a ira. Los hijos son provocados a ira cuando constantemente son comparados dentro de la familia. Los padres no tienen que comparar a los hijos, tienen que complementarlos. Mira a tu hermana, mira cómo arregla la pieza, mira cómo trae las notas. Vos totalmente lo contrario, nunca una nota buena, siempre un desastre en la escuela. Toda persona que está empezando a compararse y que se siente bajo, nadie lucha por el segundo lugar. Nadie compite para salir segundo. Pero algunos hijos dicen, yo siempre voy a ser segundo. ¿Por qué? Porque mis padres siempre están pensando en mi hermano, en mi hermana. Él siempre es el perfecto. Él siempre es el ejemplo. Él siempre es el mejor. Claro que hay hijos que se comportan mejor que otros, no lo vamos a negar. Pero el hogar no es el lugar de la comparación, es el lugar de complementar. Los hijos son provocados a ira cuando nosotros demostramos la autoridad que tenemos sobre ellos delante de terceros. Hay padres que quieren demostrar que mandan y entonces delante de los hijos le dan órdenes que a ellos los avergüenzan. Dicen cosas de ellos que ellos quedan mal parados ante terceros. ¿Eso los provoca ira? Podríamos hacer una lista tan amplia de la provocación a ira. Los hijos son provocados a ira cuando solo ven en sus padres exigencias, nunca aliento. Siempre tiene que ser un 10. 10 o 10. Nunca sirve un 8, nunca sirve un 7. Claro que lo bueno es la motivación. La motivación es una cosa. Si puedes sacarte 10, ¿por qué vas a sacarte 7? Te estoy motivando. Otra cosa es la exigencia. La exigencia no tiene que ser presentada como tal, sino que la exigencia tiene que ser presentada como una motivación. Claro que los padres deben disciplinar a sus hijos y el texto lo dice. ¿Qué los vamos a dejar? Que estudien cuando quieren, que vayan a la escuela cuando quieran, que rindan cuando quieran, que traigan la nota que quieran. No, eso no es lo correcto, pero tampoco es la exigencia al punto tal de que si no son los chicos 10, parece que no sirviera. En vez de provocarlos a ira, la Biblia dice que hay que criarlos. Apareció la palabra que vimos a la mañana, ¿se acuerda? Que Jesucristo y el esposo sustenta, es la misma palabra. Es una palabra que significa cuidar, pero se le pone un prefijo. Prefijo, la palabra lo dice, se le fija algo adelante. Todos los prefijos son de movimiento. Si usted quiere preposición, las preposiciones son todas de movimiento. En este caso, esta palabra cuidar, se le pone un prefijo que la transforma. ¿Y cómo nutro, cómo sustento, cómo cuido?
de la propia sustancia. La preposición ex, de adentro hacia afuera. Quiere decir que la crianza es un acto que el padre y la madre evalúa de su experiencia, de todo lo que Dios le viene enseñando, y entonces de su propia sustancia le transmite al hijo y a la hija todo lo que sabe de Dios, todo lo que entiende de Dios, todo lo que entiende de la vida, de adentro, de las entrañas. No es lo mismo criar una mascota que criar un hijo. A la mascota se la cría con elementos de lo que ella necesite para subsistir, pero los hijos necesitan más que comida, necesitan que nosotros los podamos criar. ¿Cómo? En disciplina. La disciplina es el término de donde sale la palabra pedagogía. Todo padre y toda madre es un verdadero pedagogo. Enseña, orienta, guía. La palabra disciplina ha tenido la connotación de corrección, pero hay una disciplina que no es correctiva, hay que corregir cuando alguien se equivoca. Hay una disciplina que es educativa, no es correctiva. Cuando uno le enseña al niño a comer ciertos alimentos, está haciendo una disciplina educativa. ¿Por qué? Te pueden gustar la comida chatarra, pero es bueno que comas otra comida. Te pueden gustar ciertas cosas, pero es bueno que juegues con otras cosas. Es toda una disciplina educativa. En la Biblia la palabra paideia, de ahí viene la palabra pedagogía, tiene una connotación correctiva cuando alguien se equivoca y tiene la connotación de educativa. Así aparece en la carta a los Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados. Esa es una disciplina de la cual todos han sido participantes. No es una disciplina correctiva, no todo creyente cayó en pecado, es una disciplina educativa. Se le enseña hábitos, se le enseña buena educación. Es toda una tarea, lo está creando en disciplina y amonestación. Amonestación es un término que significa fijar en la mente criterios sanos, noutesia, no mente, tesia, fijar. La amonestación no es la reprimenda, es poner en la cabeza, poner en el intelecto, en la comprensión, conceptos sanos. La escuela y la facultad da técnicos. La Biblia hace sabio al sencillo. Dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Dios forma a nuestros hijos a través de la tarea nuestra que como padres debemos llevar a cabo. Ante esos padres, los hijos deben ser obedientes para que les vaya bien y sean de larga vida. Me parece que no enfatiza la longevidad, sino que enfatiza un principio del Nuevo Testamento, que es la retribución en justicia. Todo aquel que actúa bien, recibe bien. Todo aquel que actúa correctamente, finalmente segará lo que sembró. Que Dios nos ayude, porque la tarea es amplia y vasta, pero es hermosa. No sé cuántos hijos le dio Dios a usted.
1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahí tiene vidas para formar. No tiene vidas para manipular. Tiene vidas para formar. Y el Espíritu de Dios, si usted anda en el Espíritu, le guiará para formar, para guiar, para criar, para disciplinar y para amonestar. Y lo librará de provocarlos a ira.